Fanáticos de las películas, aquí con un nuevo episodio del programa Análisis de mensaje de películas. Les recuerdo que vamos a hablar sobre la película Cuando el amor es para siempre, Restless. Ahí cuando vayan llegando, por favor, un mensaje por escrito para saber que todo funciona adecuadamente, que me escuchan bien. Dejen mientras aprovecho para compartir el episodio y voy a mis anuncios parroquiales. Les recuerdo que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche y algunos sábados llego a dar episodios de regalo como hoy, ¿no? No es todos los sábados. Pues bueno. Recuerdo que ahí los miércoles subo una encuesta y ahí doy 6 opciones. La película que tiene más votos es la que doy el siguiente análisis de mensaje de películas. Por ejemplo, ahorita la que está teniendo más votos está siendo La lista de Schindler. Entonces, si gana, esa es la que voy a dar el próximo miércoles. Un segundo más. También les recuerdo que los lunes tengo el programa Reflexionando. Ese es más como clase de coaching. Y pues también ¿qué se llama? Que doy coaching personalizado. Entonces, quien lo elija se puede comunicar conmigo y agendamos su sesión o sus sesiones para trabajar todo aquello que no les permite ser su mejor versión. Ya un segundo, ya casi termino de compartirlo. Para que va, si ya hay alguien por ahí, a ver si me puede mandar un saludo para ver que todo funciona bien. Pero pues bueno, voy comenzando con los mensajes. Y el primer mensaje, Eddie pues está dando un discurso y dice: Chris es un comediante natural. Bueno, era un comediante natural. Cualquiera que lo haya conocido ha escuchado sus originales bromas. Solía decirme que las leía de un libro que mantenía en secreto, bien guardado, y justo antes de morir me llamó para decirme algo. Dijo Eddie: nunca hubo un libro con bromas. Yo las inventaba. No quería que intentaras buscarlo. Y bueno, este mensaje lo tomé porque se me hizo un gesto muy tierno a la llamada de Chris a su hermano. Tal vez Eddie nunca intentara buscar ese libro, pero tal vez sí lo hiciera. Y como Chris pues ya era un enfermo terminal, ya sabía que le quedaba poco de vida, pues ahora sí dijo: arreglo eso, no tomo el riesgo, mejor le evito a mi hermano la molestia de buscar un libro que no existe, ¿no? Entonces, no todos sabemos cuando nos queda poco tiempo, pero pues a veces los enfermos terminales pues sí buscan ir cerrando cosas, como lo hizo en este caso Chris con su hermano Eddie. Y dice Fabiola: hola, no la he visto. Híjole, apúrate. De hecho, esa por eso la di de regalo, porque la van a quitar de HBO Max. Entonces luego también a veces es lo que hago en las de episodios de regalo, acuérdense, usualmente son o las películas que no logran suficientes votos o las que ya van a quitar tipo de Netflix o HBO Max, y esta pues la quitan terminando mes, o sea, creo que el 31. Entonces pues tienes este fin de semana para verla, es una verdadera joya. Fue un poco parecido con lo que hice la de Con los mejores enemigos también, que ya la iban a quitar de Netflix y la di esa misma semana, un poco parecido. También Los mejores enemigos era una joya y por eso la metí de repente. Con esta igual, son películas que tal vez ni siquiera puse en las encuestas, pero son tan buenas que dije, vale la pena darlas antes que las quiten. Y dice: hoy la veo, sí. De hecho te comparto que también le comenté lo mismo a mi hermano y dice que está de acuerdo, que también fue una muy buena película, y le dije también eso de que fue un caso parecido porque él fue el que me recomendó la de Los mejores enemigos. Dijo, vela, y me gustó tanto Los mejores enemigos que inmediatamente decidí hacerle el análisis de mensajes. Y aquí al revés, aquí fue como que, me gustó tanto, yo se la recomendé y sí, está muy buena. Y se te ves muy bien. Sí, pues por ahí un amigo que me dio unos tips y dice, ya no es necesaria la corbata hoy en día. O al menos en el análisis de mensaje de películas, tal vez en el de Reflexionando la sigue usando, pero pues que es más programa sobre películas y ese que no hay necesidad de la corbata. Luego en el siguiente mensaje, Anabel dice, ¡ey, espera! El traje te delató. Se supone que no se usa más negro para estas ocasiones. ¿Por qué es triste? La gente usa colores brillantes ahora. Y Enoch le contesta, yo no tengo nada brillante.
Anabel, no diré nada de que te metiste al funeral. Y Enoch se queda, bien, lamento tu pérdida, y se va. Y bueno, aquí, interesante la observadora que es Anabel. Sabía cuál era la tendencia actual en ese tipo de funerales. Y sí, claro, ese tipo de funerales, porque no quiere decir que en todos los funerales no se va de negro, ¿no? Sino como que en ese tipo donde era como con un ambiente como de jóvenes y así. Y pues, hubo otros funerales por el estilo, pero en ese específico que fue Enoch, todo de negro, pues se dio cuenta que él no cumplía el patrón, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo, ven que apenas dijo Caroline, y ahí Ivy era cruel y hiriente en sus comentarios porque hablaba sin filtros, pero aquí es diferente. Anabel sí hablaba sin filtros, pero ella nunca buscó herir a Enoch, tan así que le dejó claro que no lo acusaría de meterse en el funeral, aunque luego él tendría mucho miedo de eso, ¿no? Pero bueno, eso miedo era problema de Enoch, no tema de Anabel. De hecho, Anabel se le hizo interesante Enoch y por eso fue que le quiso hacer plática, o sea, no nomás era de, oye, ¿por qué estás colado? No, se le hizo a alguien interesante y quería ahí, pues le atrajo su energía algo de él, por eso le quiso hacer plática. Y dice Fabs, en los funerales de niños se va de color blanco, creo. Está interesante, no lo sabía. Y te digo, aquí, por eso sí aclaro ese dato, aquí decían eso de que colores brillantes para ese tipo de funerales, pero pues no, que era alguien que iba a muchos funerales, a algunos sí eran de negro, ¿no? Pero fue a este tipo que pues no era así. De hecho, pues más adelante va a haber otros funerales que son de este tipo como el que fue. Pero no sabía eso de lo de los niños. Luego Hiroshi dice, no es tan grave. Y Enoch le dice, ¿de qué hablas? Estoy arruinado. Gracias a ella tendré gente que me vigile. Tendré que ser cuidadoso. Y Hiroshi le dice, pues tal vez deberías dejar ir a funerales de extraños. Y Enoch dice, ¿cómo es que siempre logras ganar? Y como les dije, él aquí tenía ese miedo de que pues ahora que Anabel lo había acusado y pues que se iba a complicar ir a los funerales, ¿no? Pero aquí lo más interesante de esta escena es que Hiroshi realmente no estaba ahí. Enoch tuvo en su mente dicha conversación y aparte se me hizo más interesante que no solo era que estuviera hablando, sino que conversaba teniendo unos juegos de mesa con él, esos que creo que es como tipo la del submarino o algo así, que tienes que vencer naves enemigas. Y pues además de en dicha conversación, Hiroshi le dice eso, que debería dejar de ir a funerales de extraños. Y aquí, pues a las inferencias que me lleva es, pues si ambas situaciones son maneras en que Enoch estaba sobrellevando la muerte tal vez de este amigo o la muerte de alguien más. Y luego en otro funeral, pues llega alguien de los que trabaja ahí y pues justo enfrenta a Enoch, le dice, no sé a qué estás jugando, hijo, pero ya es el cuarto funeral en que te veo este mes. O eres la persona más desafortunada en este mundo, o eres un mocoso irrespetuoso. Si vuelvo a verte aquí, llamaré a la policía. Y entonces llega Anabel, interrumpe y dice, Marcus, te he estado buscando. Quiero que conozcas a mi prima, le hablé de ti. Y eso diciéndoselo a Enoch, ¿no? Y luego se refiere hacia el funerario. ¡Hey! Gracias por ayudarnos con el funeral de mi tío. Fue un gran hombre. Estamos tan afligidos por su muerte. Él es mi novio Marcus. Y ya este señor dice, un placer. Y bueno, y aquí lo interesante de este mensaje es que se materializaron los miedos que tenía Marcus. De hecho, es normal que al asistir a tantos funerales, pues tarde o temprano algún empleado notara, pues como este señor que lo detuvo, ¿no? O sea, pues eso de que ya llevas 4 funerales y eso pues era en esa casa funeraria, pues a cuántos no iban a otros lados, como en el que se encontró anteriormente a esta Anabel, pues era otra casa funeraria diferente, ¿no? Pero aquí lo más interesante es que esto fue al revés de como él lo pensaba. Él pensaba de que lo iban a cachar porque Anabel pues iba a dar el pitido, pues iba a decir es que este niño viene aquí. Y no, o sea, Anabel no fue la causa de que lo descubrieran en la casa funeraria, sino todo lo contrario, fue quien lo ayudó a salir de esta situación,
simulando que se había muerto un tío de ella y pues que lo traía de novio. Y tan así que por eso inventó el nombre de Marcos, porque pues como ni sabía cómo se llamaba, pues el primer nombre que se le ocurrió fue Marcos, pero pues por eso fue. Luego nuevamente se encuentra a Anabel, Enoch, pero ya en otro lado. O sea, no en una casa monera, ya en un lugar normal, ¿no? Y pues se le encuentra y dice, ¿qué estás leyendo? Y Anabel le dice, una biografía de Darwin, él es mi ídolo. Y Enoch le dice, ¿por qué? Y Anabel le explica, es el padre de la idea más genial que ha tenido un ser humano. Además del hecho de que fue lo suficiente brillante para ver el diseño de la naturaleza. Fue el científico más importante que hubo o que existirá en la historia del mundo. Y Enoch le dice, ¿y qué hay de Einstein? Y me encantó la respuesta de Anabel, ¿qué hay de él? Y bueno, dependiendo de nuestro muy particular observador, elegimos consciente o a veces inconscientemente quiénes son nuestros ídolos y de quiénes nos inspiramos. Aquí es claro que Anabel sí fue algo consciente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no se trata de definir si son más importantes las aportaciones de Darwin o de Einstein, sino que en el particular observador de Anabel no le llaman la atención las aportaciones de Einstein. Es como, pues, ¿quién es Einstein? ¿Qué es él, no? Pero en cambio la de Darwin se le hacen tan interesantes que en su opinión es el científico más importante de la historia, lo cual también tiene algo que ver que pues ella se volvió naturalista, que era lo que era Darwin, ¿no? Por eso es muy válido que desde su observador, siendo ella naturalista, pues el más importante es Darwin. Y luego Enoch dice, ¿podría ver tus dibujos? Y Anabel le dice, no soy buena, solo me gusta dibujar. Y Enoch le explica, está bien, yo apenas puedo dibujar figuritas de palos. Y bueno, aquí me identifiqué totalmente con Enoch en el sentido de que mis habilidades para el dibujo son muy básicas. Tal vez no solo como eso de palitos, pero sí son muy básicas, ¿no? Lo cual pues sí me lleva a tener relativamente bajas expectativas ante los dibujos de otras personas. Aunque sí, aclaro, los dibujos que a mí más me gustan aparte del anime, creo que a ti también te gustan el anime, ¿no, conejo? Entonces, el anime es el que más me gusta, ¿no? Pero bueno, fuera de eso lo que más me gusta son los dibujos realistas. Y esos son los tipos de dibujos que hacía Anabel. Entonces, pues para mí también era hermoso ver cómo plasmaba aves, cómo plasmaba insectos, todos los dibujos que ella hacía eran como, pues casi como una calca de los animales en la vida real. Entonces, pues sí, a mí el dibujo realista también me agrada. Y bueno, Enoch llevó a Anabel a la tumba de sus padres y entonces le empieza a explicar a ellos, bueno, o a sus espíritus, como lo quieran ver, quién es ella, ¿no? Entonces les dice, Annie es una cazadora de insectos. Y Anabel dice, naturalista, soy una naturalista. Insiste el Enoch, como les dije, acosadora de insectos. Y entonces, bueno, Anabel se queda así. Es un poco más complejo que eso. Es estudiar el mundo en que vivimos. Los árboles, el césped, las bacterias, los ratones, los pájaros y cómo todos encajan. Y bueno, justo a Annie le acababa de decir necio porque insistía que trabajar con niños cancerosos es lo mismo que trabajar con niños que tienen cáncer. Tal vez en esta oración tenga que ver más la gramática o que no estaba siendo políticamente correcto, ¿no? Pero tal vez para él en su mente pues es lo mismo, ¿no? Pero definitivamente ser una acosadora de insectos a ser naturalista hay una gran diferencia. Pues precisamente en lo que explicó Annie, ella se enfoca no en una sola especie, sino en todas y en las interacciones entre dichas especies. Y aquí, tal vez aquí un ejemplo que ayude a dejarlo más claro, pues hay gente que son observadores de aves y entonces pues les valen los demás animales, tal vez hasta la naturaleza, ellos nomás se ponen a observar aves como un ejemplo, porque sea, por ejemplo en Estados Unidos es muy común esos observadores de aves, ¿no? Y entonces por eso es lo que sonó de no, que ella se enfoca en insectos, no, insectos es solo una de las muchas especies que ella checa. Por eso en su libro había aves, insectos, pues todo tipo de animales y plantas. Luego Anabel dice, bueno, está con su hermana en el auto y le dice,
Desde el punto de vista geológico, nuestras vidas son un puntito en la vida del tiempo. 3 meses es casi lo mismo que 3 siglos o 3 días. Y su hermana Isabel le dice, Anabel, basta por favor, ¿podríamos no hacer esto por favor? Y es que bueno, ellas acababan de ir con el doctor y se enteraron de que le quedaba muy poco de tiempo de vida a Anabel, ¿no? Y ella por lo mismo de que ya había entrado en remisión y pues ya medio se había curado y ahorita le volvió a dar. Entonces pues ella ya estaba en esa aceptación y pues como ella era un poco como esa naturalista científica, pues desde su raciocinio dio esta explicación. Pero su hermana no estaba lista. Ella seguía en esa etapa de negación del duelo y no estaba lista para moverse a ninguna otra etapa del duelo. Y aquí algo interesante es de que Elizabeth vive en esa etapa de negación de lo que le iba a pasar a Anabel y Enoch también seguía en negación. Pero él de otra cosa. Bueno, de otras personas ahorita. Luego dice Mauricio Colin, buenas tardes amigo. Muchas gracias, Ma, un abrazo, que estás muy bien, bro. Y dice Fab, y si la vida es tan efímera, y si justo de eso mismo de que la vida es tan efímera, lo voy a hablar en uno de otros mensajes. Muchas gracias por tu aportación, Fab. Pero sí. Y luego, ya que se llevaban más a Anabel y Enoch, que realmente ya se la buscaban uno al otro, entonces le dice a Anabel, ¿por qué no vas a la escuela? Y Enoch le dice, no voy y ya. Y Anabel como que insiste, ¿estás? Y lo vuelve a interrumpir y dice, no voy. Y bueno, aquí este punto se me hizo importante ponerlo. ¿Por qué? Porque debemos respetar cuando una persona no desea hablar de algún tema. Y sí, a veces no desean de hablar un tema porque no tienen la confianza contigo para hablar de ese tema. Pero a veces no tiene nada que ver contigo. A veces son temas que no han sanado o no han, ahora sí, ni siquiera racionalizado, a veces ni siquiera es eso de heridas, no han sanado y no se sienten cómodos hablando ni con nadie. De hecho, este mismo tema de los estudios, tuvo una plática con su tía Mabel, él vivía con su tía Mabel, y fue muy cortante y determinante cuando ella le ofrecía posibilidades para estudiar, y también hasta se molestó porque estaban en la cena y abandonó la cena, así como que no, ya me voy. Entonces, él no estaba listo de hablar de ese tema. Y así pues a veces pasa con la vida real. Y les repito, a veces sí es como, pues, no tienen la confianza contigo, pero a veces ni siquiera tiene que ver contigo, como aquí, o sea, no lo quería hablar ni con Anabel, ni con su tía Mabel, ni con nadie de por qué ahorita no quería estudiar. Y luego, Elizabeth le dice, bueno, ahora tengo todo claro, eres un chico que se cuela en funerales, no estudias, no tienes auto, pero con un amigo muerto. Y Enoch le dice, suena bastante feo si lo dices de esa forma, ¿cierto? Y bueno, ese mensaje me gustó porque Enoch recibió un poco de su propia medicina. Ya ves que les había comentado que él era de esas personas que hablaba sin filtros y luego simplificaba, como cuando simplificó eso de que, él es una acosadora de insectos cuando pues lo de naturalista es algo mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, aquí en defensa de Elizabeth, que era la hermana de Anabel, pues ella solo se sabía la versión simplificada. Y antes de dar esta conclusión, pues ella le hizo varias preguntas y Enoch evadió explicar por qué no le gustaban los autos, ni tenía auto, y pues también con ella evadió el por qué no estudia, ¿no? Entonces, pues sí, Elizabeth pues dio una conclusión muy simplificada, porque pues prácticamente era la información que tenía. Luego Enoch dice, digo, ya sé que dices que no soy tu novio ni nada, solo sentí, y lo interrumpe Anabel y lo besa. Y Alec dice, creo que eso es lo que hacen las novias, ¿no? Y bueno, de hecho hoy en día es raro que una relación comience con una declaración de un hombre pidiéndole a la mujer que si quiere ser su novia, ¿no? Lo común muchas veces es como en caso ahorita de Enoch y Anabel, que pues de repente se dan un beso y si bien les va, pues ahí mismo después del beso pues aclaran de que sí les interesa ser novios, ¿no? Pero a veces después de ese beso no aclaran nada y se tardan mucho en formalizarlo y después de muchos besos y después de muchas otras cosas ya se les ocurre.
Y a veces pues no se formaliza, tal vez se quedaron ahí como que viendo si sí o si no, y a veces nunca lo fueron, ¿no? Pero sí, y es muy raro eso de que hoy en día pues un hombre le haga así como una propuesta de noviazgo a una mujer. Y bueno, ya más adelante, Ana le dice, ¿qué pasó con tus padres, por favor? Y entonces, bueno, aquí ya le explica Enoch y le dice, nosotros volvíamos de visitar a mi tía en Seattle. Según la policía, el tipo estaba tan borracho que ni siquiera recordaba el accidente. Papá y mamá murieron antes de llegar a la ambulancia. Yo estuve en coma por 3 meses y creo que también morí por unos minutos. Luego bien hábil la Anabel dice, ¿ahí es cuando empezaste a ver a Hiroshi? Enoch dice, sí. Cuando desperté, él estaba sentado al lado de mi cama. Y bueno, este diálogo fue muy interesante porque con esa pequeña oración, Anabel pudo unir todas las piezas del rompecabezas. Como un evento en la vida de Enoch lo había marcado por siempre y sobre todo porque él no había sanado las heridas que creó en dicho evento. Luego Mónico Potrero dice, José, bendiciones, 4. Muchas gracias, Mónico, también un abrazo y pues aquí quedo pendiente si tienes dudas o preguntas sobre la película y sobre los mensajes de la película. Y luego, Anabel, platicando nuevamente con Enoch, le dice, yo pensé en donar mi cuerpo a la ciencia. Y Enoch dice, ¿por qué? Y Anabel le explica, porque tal vez pueda ayudar a alguien como yo. Y Enoch dice, qué repugnante, esa gente de ciencia te rebanará en trocitos y te meterán jarros, microscopios y esos platillos. Y Anabel insiste, creo que me gustaría tener mis ojos en un jarro. Son bonitos, ¿no? Mis ojos son bonitos, ¿no, Enoch? Wow, qué valiente Anabel, ¿eh? De por sí yo creo que son valientes aquellas personas que eligen donar sus órganos para otro paciente viva, ¿no? Pues hay mucha gente que ya deja dicho, no, pues si me muero y es posible, pues donan mi corazón o mis pulmones o mi hígado a personas que les sirvan, ¿no? Pero ella fue todavía un paso más allá, o sea, donarlos a la ciencia. ¿Y por qué digo un paso más allá? Porque sí, o sea, realmente como dice, pues van a cortar su cerebro porque ella tenía cáncer cerebral. Y entonces, pues sí, tal vez lo hagan trocitos y todo, pero a lo que voy de que sea un paso más allá es de que no es solo para salvar una vida, porque usualmente pues quienes lo hacen de que pues salvar a otro accidentado o a alguien que requiere una donación, pues usualmente, no sé, salvan a 1 o 2 dependiendo cuántos órganos puedan donar ese instante, ¿no? Pero aquí lo que ella busca es eso, al estudiar el cáncer puedan encontrar formas o de evitarlo o curarlo. Entonces, pues tal vez sean muchas más personas que en una donación normal. Y luego Anabel dice, está bien, voy a estar bien. Cuéntame de las aves, Enoch. Y Enoch dice, ¿qué? Y Anabel le dice, las aves cantoras, ¿por qué cantan en la mañana? Y Enoch le dice, cantan porque están felices de estar vivas otro día. Y Anabel dice algo muy bonito, dice, he cantado cada mañana desde que te conocí. Jamás fui tan feliz, nunca fui. Y sí, de hecho Anabel ya era feliz antes de conocer a Enoch, porque pues, ahí como les dije, eso cuando salió del hospital y pues ella ya tenía mucho más asimilada su pronta muerte que su hermana Elizabeth, ¿no? Pero cuando conoció a Enoch, ellos se permitieron estos 3 meses de noviazgo en que eran como niños experimentando y se dejaban llevar y hacer todas las cosas que se les ocurría. O sea, realmente pues se divertían y en parte también entre que ninguno de los dos estudiaba ni trabajaba, pues tenían todo el tiempo para hacer lo que querían. Y eso los llevaba a estar en paz y plenitud. El que hicieran lo que quisieran, pues.
y luego hubo una pelea entre Anabel y Enoch, y entonces Anabel dice, ¿crees que puedes irte así como si nada? Y Enoch le dice, pues no es lo que harás tú. Y Anabel dice, ¿crees que quiero irme? Y Enoch dice, pues ya no importa de todos modos. Y Anabel, ya como que enojada y decepcionada, dice, ¿entonces volverás a divertirte en funerales de extraños? Eres un cobarde. Y se va Enoch, ¿no? Y entonces, para Enoch, que les decía que nunca había sanado la muerte de sus padres, fue demasiado que acababan de simular una muerte de Anabel. Y entonces, sobre todo, que pues estaba muy cercana a su verdadera muerte, no nomás era un simple juego. O sea, sí era un juego, pero pues ahí le pegó de que ya pronto se iba a morir, ¿no? Y este juego lo habían hecho porque ellos intentaban ser cursis y románticos. De hecho, lo del mensaje anterior era todavía de ese juego de que se murió. Pero les salió todo al revés, porque terminaron peleados, diciéndose cosas hirientes. Y de cierta forma, pues ahí como que tronaron. Ya más adelante como que volvieron. Pero aquí estuvo tan fuerte la pelea que literal fue como si tronara, ¿no? Y bueno, por cierto, en ese sentido de que le dijo que se iba a ir a los funerales de extraños, pues ahí como habían tronado, Enoch, pues intentó ir uno, pero Enoch ya era un hombre muy diferente que al que había conocido, bueno, el que era Enoch antes de conocer a Anabel, ¿no? Y entonces pues fue este funeral de extraños y de repente ya no lo pudo soportar y entonces en medio del funeral, cuando estaba hablando hay gente, pues ya no pudo, le dio como un ataque y pues se salió, porque pues sí, ya no le funcionaba lo que antes era su medicina, pues ahora todo lo contrario. Y luego está Enoch con su tía Mabel y pues también tener una discusión y Mabel le dice, ¿sabes? Dejé mi vida por ti, me fui deseado, dejé todo lo que amo para estar contigo, cuidándote. Y Enoch le dice, pues no te pedí que lo hicieras. Y Mabel insiste, no, pero estoy aquí, soy tu familia, lo intento, ¿qué sucede? Entonces ya por fin se abre Enoch y le dice, ¿te das cuenta que fallecieron por tu estúpido premio? Y Mabel le dice, ¿de qué estás hablando? ¿Me estás culpando a mí por eso? Por Dios, tu madre decidió subirse al auto y venir a Seattle. Y entonces saca otro de sus corajes Enoch y le dice, pues no te importó esperar para el funeral. Yo no pude despedirme. Y Mabel pues le contesta algo muy lógico. Nadie pensó que ibas a sobrevivir. Y ahorita eso dije que muy lógico porque recuerden que Enoch pues estuvo 3 veces en coma. Pues no iban a esperar 3 meses para hacer el funeral, obviamente. Y entonces, bueno, qué fuertes los rencores que tenía Enoch con su tía, pero más fuerte que los había tenido guardados como un secreto. Entonces yo se los he dicho, cuando tú guardas cosas como si fuera un secreto y no se lo dices a nadie, pues te va carcomiendo por dentro y muchas veces lo somatizas o explotas como ahorita explotó Enoch, ¿no? Y bueno, aquí también ayuda a entender por qué él tenía una relación tan distante y tan cortante con ella. De hecho, ella le decía, dime tía Mabel, y él nomás le decía Mabel, ¿no? Y pues vivían en la misma casa. Y entonces, como les digo, como él lo tuvo mucho tiempo guardado como un secreto, pues ahorita explotó y lo dijo de la peor forma posible. A ver, dice Fab, el enojo te hace decir cosas que no sientes. Exacto, y fue tanto lo que hizo Enoch con Anabel cuando cortaron, como ahora lo hizo con su tía Mabel. Y si hieres a las personas con tal de ganar. Y eso mismo hizo en las 2 ocasiones. Ouch. Y ese ouch me suena de que también te proyectaste por ahí, ¿va? Entonces, pues tú fíjate, también si no es parecido como Enoch, ¿no? Que te ha pasado que vives eso por estártelo guardando, acumulando, y en algún momento como ella express, pues lo sueltas de la peor manera posible. Dice, bueno, él tenía motivos para sentir todo eso, era una bomba de tiempo. Pero es precisamente lo que digo, o sea, él, pues no sé si, ahí nunca lo manejan de que si ha habido terapia o algo así, pero pues imagínate que si nunca se trató realmente, pues tenía todo eso ahí comiéndolo por dentro y pues sí fue como un olla express que nunca manejó y solo, pues explotó horrible primero con Anabel y luego con su tía Mabel. Y bueno, y como les digo, habían tronado a Anabel y Enoch, y entonces Enoch, que aparte se emborrachó y va a la tumba de sus padres y les empieza a reclamar y dice,
¿Creen que pueden abandonarme ya? ¿Creen que pueden ir sin no volver? Los odio, los odio. Y llevaba un mazo y le empieza a pegar a esta cosa que tiene arriba, ¿no? Y pues bueno, mucho del no superar un duelo tiene que ver precisamente en mantenerse en esa etapa de negación. Y si se fijan estas palabras de Enoch, ¿qué es eso? O sea, él literal con sus padres había mantenido todavía en la etapa de negación, que es literal pues, la primera etapa del duelo, entonces. Y bueno, pues recuerden que si tú te mantienes ahí aferrado a la etapa de negación, pues tiene que ver más contigo que con los que se murieron, porque pues ellos ya no están. Y bueno, independientemente de tus creencias, pues ya dependerá si están en el cielo o se acabó, no sé qué. Pero, pues sí, este tipo de comportamientos como el de Enoch es más bien, más que por los muertos, es esa negación de, pues yo quisiera que estuvieran aquí, ese aferrarse a que no quisiera que hubiera sucedido eso. A ver, dice, ¿qué es lo que quiere el Seguro Social? Salud. Mira, y este mensaje va a hablar justo de lo que decías hace rato de la vida es efímera, ¿vale? Entonces, para que le pongas atención, Fabs, tiene que ver ahorita con lo que habías dicho hace rato. Y dice Fabs, no es recomendable beber alcohol cuando uno está triste. Y claro, porque pues sí, muchas veces pasa exactamente que, y de hecho no solo es cuando estás triste, cuando tienes emociones no manejadas. Pues precisamente cuando tienes emociones no gestionadas, el alcohol pues muchas veces hace que las liberes de la peor forma posible. Como les digo que aquí Enoch pues fue y pues estaba destruyendo ahí la tumba de sus padres. Pues, ¿no? La lápida, ya me acordé, a lo que le estaba pegando era la lápida, pues imagínense. Entonces, pésima combinación el alcohol con emociones no gestionadas, que en este caso pues eran tanto enojo como tristeza como frustración. Entonces, pues sí, no solo era tristeza, enojo, frustración, tenía ahí muchas emociones no gestionadas. Y se va, exacto. Acá, pero sí, muy bueno eso que comentaste. Ay, como te decía, Fabs, ahorita vamos y dice, mejor chelear por sed. Sí, es muy diferente, pero también lo que te digo, a veces también, si no tienes muy gestionada la alegría, pues también a veces en la alegría pues haces tonterías con el alcohol. Entonces, no solo pasa, digamos, con esas emociones que les dicen negativas o las que pues yo solo les digo de baja vibración, ¿no? Pues también a veces, si estás muy feliz y borracho, pues también haces tonterías. Pero sí, mejor chelear pues simplemente por convivir, pero cuando estás con tus emociones gestionadas. De hecho, yo poco después de entrar a lo del coaching, y esto fue algo que entendí, ¿no? Que no es que tuviera que dejar el alcohol, pero sí, algo que sí muy pronto aprendí fue eso, de que cuando tenga alguna emoción no gestionada, que no haya podido manejar, como sea enojo, tristeza, pues ese día no tomar. O si tuve alguna noticia que sí, por ejemplo, me dejó muy triste, pues no sé, algún fracaso o algo así, o algún rompimiento de pareja, pues no es buena idea tomar. Y bueno, tal vez inconscientemente ya lo sabía antes, pero bueno, ya con el coaching pues lo empecé a aplicar realmente, el de, ok, si sigo tomando cuando estoy feliz, viendo algún partido o algo así, o conviviendo con personas, pero ya cuando digamos el de, para que se me pase ese enojo o esa tristeza, pues no, es todo lo contrario, lo gestionas mal y muchas veces, pues a veces hasta cosas irreparables. Bueno, te decía, Fabs, que ahorita voy a hablar de lo que tú decías un poco de lo de la vida es efímera. Este es el mensaje que tiene que ver. Y entonces Hiroshi le dice, es una carta que escribí para una chica. Antes de volar, escribimos cartas para nuestros seres queridos. Se supone que debíamos dárselas a un amigo y que él las entregara. Y Enoch le dice, pero no se la diste. Y Hiroshi le explica, no, nunca se la di. ¿Sabes? Tenemos tan poco tiempo para decir lo que queremos. Tenemos tan poco tiempo para todo eso. ¡Wow! Enoch se estaba contando, antes de ese diálogo se estaba contando muchas excusas para no buscar a Annie. Ya que pues decía, no, es que yo ya la lastimé demasiado, no, es que ella ahorita ha de querer estar con su familia. Pero excelente la historia y los comentarios de Hiroshi, o sea, nunca sabemos cuándo será el último momento en que un ser querido seguirá con vida. Pero peor ahí, o sea, en este caso Enoch sí sabía que le quedaba muy poco tiempo con Annie.
Y entonces, pues como dice Hiroshi, tenía que aprovechar al máximo sus últimos momentos. Y de hecho, se quejó con su tía. Él, pues cuando uno de sus reproches era que se había quejado que no se pudo despedir de sus padres cuando se quejó con su tía echándole la culpa. Pues aquí si no se despedía con Annie, pues realmente sí iba a ser culpa de él. Pero bueno, afortunadamente sí escuchó al fantasma Hiroshi y pues se hizo cargo para que no pasara lo mismo con Annie, sí poderse despedir. Y bueno, este ya es el último mensaje y que es muy hermoso, de hecho es el que usé para el reel. De hecho, pues como está muy largo no lo usé todo, pero pues bueno, ahí como lo resumí, pero aquí sí se los doy completo, ¿no? Entonces, este mensaje en teoría es la carta de Hiroshi a esa chica que comentó en el mensaje anterior, ¿no? Y entonces comienza así, dice: siento la brisa del océano en mi piel. Ese mismísimo océano pronto será mi tumba. Dicen que moriré como un héroe, que la seguridad y el honor de mi país será la recompensa por mi sacrificio. Solo me arrepiento de no haber dicho lo que siento. Quisiera estar en casa, sostener tu mano, decirte que te he amado solo a ti desde niño, pero no estoy. Veo ahora que la muerte es fácil, el amor es lo difícil. Cuando mi avión se estrelle, no veré el rostro de mis enemigos, sino tus ojos, cual rocas negras en la lluvia. Susurraré tu nombre, y en la muerte como en la vida, seré tuyo para siempre. ¡Wow! Y bueno, al ser Hiroshi un ser que creó en su mente Enoch, pues obviamente todo este poema eran palabras realmente de Enoch. Y entonces habla de algo muy interesante, que él no le tenía realmente miedo a la muerte, le temía al amor, y pues sí, pues por eso él era muy grosero con su tía, que era, digamos, realmente su único familiar vivo que quedaba, que ella le trataba de dar amor, y él siempre muy grosero y distante, ¿no? Y pues también por eso fue que tuvo esa pelea con Annie, porque realmente ya estaba enamorado de ella, ya lo amaba, y cuando hicieron ese juego en que simularon la muerte de Annie, le dolió tanto que no, o sea, se va a ir alguien que amo, ¿no? Y bueno, ahora que por fin Enoch pudo abrazar el amor, pues también de cierto modo pudo abrazar la muerte de sus seres queridos. Y bueno, en ese momento pues abrazó la muerte de Annie, pero pues yo quiero pensar que eso también le ayudó a empezar a trabajar pues con lo de las muertes de sus padres, porque como les digo, él seguía muy atorado con eso porque seguía en la etapa de negación, ¿no? Pero aquí sí pudo atravesar también y gestionar también, ahora sí, ya la muerte de Annie, pues tal vez pudiera hacer lo mismo con la de sus padres. Y dice Ascensión: hola José Luis, muchas gracias. Y dice: qué hermoso poema. Sí, les decía que es el que usé en el reel, nada más que pues en el reel sí lo dije un poco resumido, y pues sí, es el último mensaje que dije. Aquí pues tú ya sabes que cuando entras tarde, pues puedes luego ver la grabación y pues ahí siempre comento las dudas y comentarios, señor. Porque sí, ya llegaste prácticamente al final y pues ya era el último mensaje al que llegaste. Pero pues bueno, ahí les decía que esta película ya la van a quitar de HBO Max, entonces pues si tienen esa app, pues véala porque la quitan a final de mes, entonces la recomiendo. Por eso es una película que les decía que aunque no metí en las encuestas, la vi y dije, no, está tan bonita que tengo que hacer el análisis de mensajes. Le decía a Fabiola que es un poco parecido a cuando vi la de Los Mejores Enemigos, que también ya la iban a quitar de Netflix y dije, no, pues rápido lo hago. Entonces sí, se la recomiendo mucho. También tanto como Los Mejores Enemigos, el de Cuando el amor es para siempre, son joyitas. Y dice... claro, muchas gracias. Un placer, Ascensión. Pues bueno, hay Fabs, no sé si tengas dudas, preguntas, comentarios. Ya estuviste comentando, pero pues ahorita que terminamos, no sé si tengas algo más que comentar. O tú, Ascensión, pues ya llegaste al final, pero pues bueno, les decía, es bonita película y se la recomiendo, ¿no? Y pues bueno, mientras veo si tienen algún otro comentario, cierro con mis anuncios parroquiales. Recordarles que este programa es todos los miércoles a las 9. Doy algunos sábados a las 6. Y por los miércoles siempre después del programa subo una encuesta. Ahí la que tiene más votos es la que doy el siguiente análisis de mensaje de películas. Por ejemplo, ahorita va ganando la lista de Schindler. Y si gana, pues es la que daré el próximo miércoles, ¿no? Pues bueno. También les recuerdo que los lunes tengo el programa Reflexionando. Y que pues doy coaching personalizado. Entonces, quien lo diga se puede comunicar conmigo para agendar sus sesiones. Y trabajar todo aquello que no les permite ser su mejor versión. Y dice Fabs, hoy la veo. Sí, necesito verla. Sí, está buenísima. Y
Dice Fab, gracias por tus comentarios. Un placer, Fabs. Y dice Ascensión, la veo y te mando mis dudas. Claro que sí. Por eso ahorita lo repetí, ¿no? Ya, o sea, cualquiera de ustedes cuando suban si ven la grabación me pueden dejar dudas y comentarios. También recuerden que subo las grabaciones al canal de YouTube, entonces ahí es mucho más fácil acceder a las grabaciones. Ahí pues llegas y muy fácil pones análisis, mensaje y el nombre de la película y pues puedes ver los más de 200 videos que he subido ahí. Y dice Fab, como siempre muy acertados. Muchas gracias, Fabs. Y pues bueno, si les gustó el episodio, pues a mí me ayuda mucho que lo compartan o etiqueten a las personas que crean que les puede aportar el episodio. ¿Vale? Pues les mando un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien. Se cuidan, fanáticos del cine.